Señoras, señores, comenzamos la segunda parte de nuestro encuentro de todas las tardes con ustedes. Y lo vamos a hacer con visitas, ¿m? Porque, bueno, llegan a nuestro departamento eh, parte integrante del Parlamento Nacional para hablar de un tema bueno, ha venido sido esquivado desde hace mucho tiempo, que todo el mundo habla de que este es un tema bueno, que fue eludido por razones inherentes a lo electoral, ¿m? Que nadie quería hincarle el diente por el costo político que tenía, pero que había coincidencia en general de que era necesario llegar a una reforma de la seguridad social o una reforma, yo creo que más jubilatoria que del sistema de seguridad social del país. Pero quien está para conversar con nosotros sobre este tema y seguramente tiene mucho para aportar es la senadora Sandra Lasso. Buenas tardes, ¿cómo le va? Hola, buenas tardes, un gusto como siempre. Eh, ¿Definimos esto como reforma de la seguridad social o solo sobre reforma jubilatoria? Yo creo que se autodefine como reforma jubilatoria porque allí hay todo un cúmulo de prestaciones que tienen que ver con lo social que no están contempladas. Y en eso que yo te escuchaba como hacías la presentación de este tema, un tema que es privativa, esta iniciativa del Poder Ejecutivo, que a mí me gusta encararlo desde el lugar de decir, bueno, el Poder Ejecutivo lo presenta, durante un par de años hay una comisión de expertos y esa fue la modalidad que eligió este gobierno, esta coalición, pero más precisamente, bueno, como sabemos, hay un carácter excesivamente presidencialista y donde, bueno, el herrerismo es el que de alguna manera lo conduce de la mano, en el caso de la mano de con la creación de este grupo de expertos. ¿Qué decimos nosotros? Que tuvimos representantes y muy buenos representantes allí. ¿El diálogo era a través de expertos o es a través del diálogo social y político? Donde estén contemplados los trabajadores de todos los rubros, donde esté contemplada la composición de la sociedad y no a través de los expertos. Entonces ahí cuando nosotros decimos, bueno, la concepción de este gobierno sobre esta reforma es diferente a la que podemos llegar a pensar y coincidir que es necesaria, pero con una concepción radicalmente diferente a la que se plantea en esta expresión de proyecto de ley, que además, debemos decir, se toma la iniciativa de presentarla y forzar la votación en el Senado prácticamente cuando estábamos levantando la copa en un momento muy especial, que es el momento de las tradicionales fiestas, donde no hay una discusión real y basta con ver lo que son las actas de presentación en la comisión del PIT-CNT, de las diferentes instancias que vienen a presentar justamente sus reparos ante una reforma que entienden no tuvo ese proceso de diálogo que debía tener. Entonces, desde ese lugar se autodefine como una reforma que abarca exclusivamente el tema jubilatorio desde el punto de vista de los años de trabajo, desde el punto de vista de la edad y no de las fuentes de financiamiento, que es en definitiva el problema de fondo, y donde ahí se abarcan otras prestaciones que no solamente son las jubilaciones. ¿Se entiende? Uh-huh. ¿Cuál es la distancia hoy entre lo técnico y lo político en esta discusión? Bueno, yo creo que en ambas hay diferencias, porque cuando nosotros tomamos lo que son la presentación de trabajos como el que presenta el Instituto Cuesta Duarte o como los informes presentados por el Centro de Investigaciones Económicas, el CINVE, son informes de carácter técnico. Abordan esto desde un punto de vista técnico
en el cual se demuestra que durante las 3 comparecencias a la Comisión Parlamentaria, ni el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, ni la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, mostraron cálculos que permitieran concluir que todas las jubilaciones aumentarán, como dice el gobierno, ¿verdad? Estos cambios jubilatorios, a través de informes técnicos que sí fueron presentados tanto por el CIMBE como por el Cuesta Duarte, indican un retroceso en la cobertura porque va a haber una reducción de personas con 65 años o más que accedan a una prestación. Y esa es una definición técnica. Ahora, hay otras definiciones que son políticas, ¿no? Cuando nosotros decimos tomemos la época de pandemia, los 2 primeros años de la pandemia aguda, con las restricciones que hubieron, acá hubo sectores como el sector agroexportador que no solamente obtuvo buenas ganancias, sino que también dio para que hubiera importantes depósitos en el exterior. ¿Por qué no se busca, allí como en otros espacios, una fuente de financiación? Y eso es una decisión política. Tan política como es que siendo hoy como empresario tú abres una empresa, pagas determinado aporte por los trabajadores y el sector agroexportador paga muchísimo menos. Y esas son decisiones políticas, como lo fueron en su momento, que sectores históricamente apartados de lo que era la previsión social, como las trabajadoras domésticas, como los trabajadores rurales, hubo una decisión política en los gobiernos del Frente Amplio. Por eso decimos, no es verdad que el Frente Amplio no hizo nada con respecto a la previsión social. Son decisiones políticas. Entonces, las diferencias en este momento son políticas, pero también son técnicas, con este proyecto y la forma en que lo presenta el Poder Ejecutivo. Y son, además, diferencias que no solo son del Frente Amplio, digo, el que se crea que es solo el Frente Amplio, no, ya vimos lo que pasó hace pocos días, que por cuestiones políticas termine acordando Cabildo Abierto porque es parte de la coalición, no quiere decir que no hayan demostrado en este como en otros temas que hay diferencias políticas y de enfoque. A ver, hay algo que se repite muchas veces en distintos temas, ¿no? Nosotros, hablo de los periodistas, ustedes, los políticos, a veces estamos en un microclima, ¿m? Que muchas veces la gente no lo entiende, no sabe de qué hablamos, o no sabe si las decisiones y las opiniones van en favor de la gente o no. Entonces, dice, y esto a mí dicen que me perjudica, otros dicen que me beneficia. ¿Cómo aclaramos eso, senadora? Bueno, yo creo que acá no tenemos un librito ni somos seres superiores para enseñarle nada a nadie. Yo creo que nadie más sabia que la gente cuando las decisiones están tomadas para saber lo que la perjudica y lo que no. Por lo tanto, nosotros advertimos determinadas cuestiones que nos parece que van a ser consecuencias de una mala reforma que tiene ni más ni menos que el mismo tinte que este gobierno le ha impreso a todas las acciones que lleva adelante. Llámese ley de urgente consideración, llámese el Ministerio de Desarrollo Social con un ministro que se ha dedicado exclusivamente a poner la lupa sobre los más jodidos, sobre los más pobres, porque no ha puesto la misma lupa este gobierno con otros horrores que se le han pasado por delante y que tienen que ver con tintes muy cercanos a la corrupción, y no se lo voy a nombrar porque usted sabe perfectamente entre líneas de qué le estoy hablando. Entonces, la gente no es tonta, sabe escuchar y además sabe, en definitiva, hay algo que no es técnico, que probablemente tampoco sea político, que es el saber que cuando cobra su sueldo a fin de mes y no llega, y abre la heladera y no tiene sus necesidades básicas, eso no es por casualidad
ni es porque no se haya esforzado. No creemos ni en la teoría del derrame que utiliza el gobierno, que la estamos esperando todavía, porque me dicen que bajó el índice de desocupación, pero todavía tenemos gente que gana 23.000 pesos cuando un alquiler vale 30, no sé cómo hacen para llegar a fin de mes, y sin embargo eso a veces la gente no lo ata con decisiones políticas, cree que se merece lo que le está pasando. Bueno, yo creo que los procesos de los pueblos son lentos y uno no tiene el libro de la sabiduría. Es un ciudadano común y corriente que eligió el camino de la militancia y circunstancialmente le tocó ejercer un espacio de responsabilidad política teniendo claro que no es eterno, ni debe ser, por favor. Y bueno, lo otro, yo no estoy en la cabeza de la gente, ahora tengo la obligación de decir, bueno, para nosotros, como para la gran mayoría de los trabajadores, como para un montón de ciudadanos y ciudadanas, esto es regresivo. Y el tiempo Señora, lo dirá, seguramente. le consulto, ¿qué pasa con, ustedes están saliendo al país, recorriendo distintos lugares del territorio nacional para explicar esto, ¿no? ¿Cuáles son las preguntas que la gente le hace? Porque la gente puede pensar, bueno, la señora senadora viene acá con un discurso porque ella está del otro lado, ella no está en el gobierno. Eh, entonces, mi inquietud es, ¿qué pregunta la gente? ¿Qué quiere saber? Con Eh, respecto a eso, ¿Hay coincidencia con respecto a esta reforma de las jubilaciones? estamos hablando con respecto a la reforma. Mire, con respecto a la reforma, la gente no tiene mucha idea de qué es lo que se viene. Y ese es un problema que no es un problema del Frente Amplio ni de la oposición, es un problema del gobierno. Entonces esa pregunta capaz que hay que hacérsela a algún integrante del oficialismo que en su momento no explica las cosas como las tiene que explicar. ¿Sabes lo que más le preocupa a la gente? ¿Cómo Sí. es esto de que va a tener que trabajar más años y cómo se da ese cálculo de que en realidad no va a ganar más con esto? La gente sabe que se pregunta, ¿y por qué hay sectores que no hacen los aportes que tienen que hacer para que esto fuera más equitativo? Se llenan los bolsillos y el derrame nunca aparece. Eso es lo que nos dice la gente. Ahora, de la sistema, de la reforma del sistema, en realidad no tiene mucha idea. Y esa es una pregunta que yo creo que hay que hacérsela al gobierno, pero no con frases hechas, van a ganar más, esta reforma era necesario, el Frente Amplio pone palos en la rueda. No. Con, por ejemplo, que le explique el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, a la ciudadanía por qué dijo, en el marco de una promesa de campaña, que no modificaría las reglas a quienes ya estaban trabajando, y sí las modifica. Esa pregunta no la puedo responder yo, la tiene que responder el gobierno en realidad. Pasa que últimamente el gobierno se preocupa de que el Frente Amplio salga a dar explicaciones cuando los grandes indagados son quienes en el seno de espacios de mucho poder colaron cuestiones que tenían que ver con corrupción. Creo Y que no esa me entendió la pregunta no pregunta, se la hace nadie. pero creo que mi pregunta iba por otro lado, que es simplemente saber, ustedes que van al contacto, porque hay toda una delegación hoy que viene aquí a Maldonado, irá a otros lugares del país. ¿Cuál es la experiencia personal? A eso me quería referir cuando van a explicar ustedes la posición. ¿Encuentran gente que sabe de qué se le habla? ¿O hay muchas más dudas que certezas? Hay más dudas que certeza, y lo más consultado tiene que ver con la edad y con el monto de la jubilación. Y con respecto a la edad, mucha gente pregunta, bueno, pero yo voy a cumplir 65 años como oficial del albañil. Es probable que termine con los riñones bastante complicados, la columna, más allá de los avances que ha habido en materia de seguridad en el trabajo. ¿Es lo mismo que alguien que trabaja, no sé, en una oficina, en un comercio? No es lo mismo. Y bueno, la gente tiene esas dudas. ¿Por qué se empareja todos igual? ¿Por qué no se toca algunos
compartimentos que podrían mejorar el tema de las jubilaciones, pero no mucho más porque tampoco hay mucha información que la gente maneje. Entonces, bueno, tampoco tenemos todas las respuestas, ¿no? Algunas yo creo que las va a tener que dar el gobierno. Sí, yo creo que el que está jubilado no se preocupa mucho, más allá de, bueno, de tener familia que sí lo está. Yo creo que la gente llega a determinada edad, y merece, si es cierto que las expectativas de vida han crecido, pero bueno, pero si las expectativas de vida han crecido, bien merecido debe tener el descanso más extenso aquel que trabajó 30, 35, 40 años, ¿no? Lo que sucede es que además estamos hablando de un mundo que es tan dinámico, yo creo que cada vez es más dinámico, porque si usted se pone a analizar el avance de las nuevas tecnologías en materia de comunicaciones, en materia del trabajo, ha cambiado el mundo del trabajo en una cuestión de, yo creo que en el segundo en el que estamos hablando ya hay un cambio que se presenta en el mundo del trabajo y que afecta la vida de los trabajadores. Hoy el mundo discute si se achica o no la jornada laboral. Hay países donde, por ejemplo, la legislación comparada indica que hay funcionarios, trabajadores de la salud que por el nivel de estrés que alcanzan deberían jubilarse o están contemplados jubilarse mucho antes de lo que se jubila en nuestro país. Bueno, todos estos temas que son un diálogo que sí hace a una reforma de la previsión social, acá no se están dando, porque acá se está emparejando y además solamente estamos hablando de esto. Fíjese a las mujeres cómo afecta desde el punto de vista de la formalidad en el trabajo, desde el punto de vista de muchas cosas que suceden en ese ámbito laboral y que no son contempladas. Entonces, ahí es donde nosotros decimos, bueno, estas son las cosas que queremos también conversar con la gente y saber qué opina la gente, porque como tú dices, alguien que ya está jubilado dice, bueno, yo ya me jubilé, pero hoy los jóvenes cambió hasta la forma de trabajo. Antes tenías un ciudadano, una persona que 25, 30 años trabajaban en el mismo lugar. Hoy eso no se da, la juventud no acepta eso porque tiene otras modalidades de otro movimiento en lo que tiene que ver con el trabajo, con la preparación, con la capacitación. Bueno, todo ese mundo hay que discutirlo con la gente. No puede venir un gobierno y bajarte algo. Yo creo que es la modalidad que han tenido desde el comienzo, ¿no? Lo mismo con la reforma de la educación, o sea, de no consultar a las partes más allá de que estemos de acuerdo de que hay cosas que pueden mejorar. Ahora, hay formas y formas. ¿Usted cree que esto lleva a una consulta popular? Bueno, por suerte no somos los integrantes del sistema político quienes decidimos esas cosas, es la gente, es el trabajo de la gente organizada. Yo recuerdo que sí era parte era y soy, ¿no?, parte del Frente Amplio cuando se planteó por parte de vastos espacios de la sociedad organizada el recurrir lo que fue la ley de urgente consideración, que provocó esa movilización de la cual se está cumpliendo ahora años, que fue realmente, si bien no alcanzaron las firmas sí alcanzaron las firmas, no alcanzaron los votos, pero fue una movida impresionante y eso surgió de la sociedad civil organizada, que cuando vino a golpear la puerta del Frente Amplio como parte de esa sociedad civil, con gusto nos sumamos, incluso algunos en forma bastante incrédula y sobria, porque realmente, y por suerte, son los pueblos, es la gente organizándose la que toma estas medidas y el sistema político o se suma o no se suma. Por suerte tiene esa opción de decidir, pero no puedo decir yo desde un ámbito político que mañana se vaya a recurrir. Va a ser la gente la que decida cuál es el camino, y así como es la gente la que coloca o quita a los gobernantes en un sistema democrático, va a ser la gente la que decida por dónde lleva esto, ¿no? Y también va a ser la gente, incluidos todos nosotros, los que suframos o no las consecuencias de una reforma de este tipo. Bueno, pero ustedes tienen olfato, ¿no? Pueden saber por dónde vienen las cosas a veces, ¿no? ¿Cómo, perdón?
que ustedes tienen olfato político y a veces pueden intuir que esto va hacia determinado camino, ¿no? Sí, totalmente, pero también hay que ser muy cuidadoso y sobre todo hacer uso de la responsabilidad que tenemos como parte de un sistema político que yo por lo menos creo siempre más en el empuje de la fila india que en lo que algún cacique pueda decir. Entonces me parece que es importante escuchar a la gente. El Frente Amplio con esta modalidad del Frente Te Escucha ha recorrido ese camino después de una derrota electoral que terminó con 15 años de gobierno del Frente Amplio a nivel nacional, y recorrió ese camino de escuchar a la gente, y créame que uno escucha cosas que le gustan y cosas que nos pegan fuerte, pero también es parte de hacerse cargo de las cosas que no se pudieron hacer, ¿no? El duelo que no termina, ¿no? Yo creo que ya el hecho de que estemos movilizados, de que usted va, no sé, a Pueblo Sequeira, a Baltasar Brum, a donde sea, y hay siempre una casa frente amplista que está dispuesta a abrir las puertas y a dar la discusión, y un comité de base, y una movilización, y hoy una conducción fuerte tan fuerte que se dedican a atacarla, de nuestro Frente Amplio, demuestra que el duelo tiene que terminar un día, y termina el día que nos ponemos de nuevo, nos armamos los pedazos y salimos a pelear de la única manera que sabemos, ¿no? Que es en forma pacífica, dialogando, golpeando puertas, escuchando. Yo creo que esta etapa de la escucha ha sido un gran aprendizaje para el Frente Amplio. Eh, Muchos no querían hacer eso porque tenían miedos a los palos, ¿no? A que la gente les dijera, pero ustedes tal cosa o tal otra, por eso no los votamos. ¿Cómo ha sido esa, cómo vienen procesando eso? Para mí ha sido una de las experiencias que me retrotrae a otras épocas. Hace un rato con mis compañeros acá nos acordábamos de alguna militancia de quienes tenemos algunos años que se daba en momentos de la dictadura, pero cuando uno era muy joven, o sea, se creía que estaba cambiando el mundo y en realidad se exponía mucho a determinadas cosas que a veces nuestros propios viejos nos decían aflojen un poco, ¿no? Yo creo que se retrotrae a ese momento, ¿no? Al estar en contacto permanente, a que yo creo que el Frente Amplio ya hizo ese balance, ya planteó su perspectiva, planteó su estrategia y bueno, y convencido como siempre, como la definición de nuestra fuerza política. No somos una alianza electoral, somos una alianza que en realidad lo que pretende es transformar a la sociedad, y en eso hay derrotas, y también hay aquello que decía Benedetti, de la derrota crear primavera. En eso estamos. Senadora Sandra Lasso, ha sido un gusto conversar con usted esta tarde. Como siempre, a la orden. Que pase usted muy bien. Buena estadía por acá. Gracias.